Ahora bien, no podemos ignorar las historias de esclavitud que rodean a estas imponentes estructuras. Durante mucho tiempo, se creyó que las pirámides fueron construidas por miles de esclavos que trabajaban bajo el yugo de faraones todopoderosos. Sin embargo, hallazgos recientes en los alrededores de las pirámides han llevado a algunos arqueólogos a cuestionar esta narrativa. Se han encontrado asentamientos que parecen haber albergado a trabajadores cualificados, no esclavos, quienes recibían pagos en forma de alimentos y cuidados médicos. ¿Es posible que la construcción de las pirámides haya sido un esfuerzo comunitario, un proyecto de orgullo nacional en lugar de un símbolo de opresión? Y aquí es donde el misterio se profundiza aún más. Las pirámides no solo han perdurado en el tiempo, sino que también han dejado un legado cultural que sigue fascinando a las generaciones modernas. Estas estructuras no solo son un testimonio del poderío de los faraones, sino también de una civilización que alcanzó logros científicos y arquitectónicos extraordinarios. A menudo, nos preguntamos cómo una cultura tan antigua pudo haber alcanzado tales alturas. ¿Qué secretos se llevaron los antiguos egipcios a sus tumbas, secretos que podrían reescribir la historia tal como la conocemos? En este punto, te invitamos a considerar una pregunta intrigante. Si las pirámides son vestigios de una tecnología perdida, ¿qué otros secretos podrían estar escondidos en las arenas del tiempo, esperando a ser descubiertos? ¿Podrían estas estructuras servir como una clave para desvelar un capítulo olvidado de la historia humana? ¿Un capítulo que podría cambiar nuestra percepción del pasado y del futuro? Y así, mientras observas las pirámides a la distancia, brillando bajo el sol del desierto, te encuentras en el umbral de un viaje apasionante. A medida que avanzamos en esta serie, exploraremos cada uno de los aspectos que rodean a estas enigmáticas estructuras. Desde las teorías más convencionales hasta las más controvertidas y sorprendentes, desentrañaremos el legado de las pirámides, cuestionando y explorando cada pista y cada evidencia. ¿Estás listo para descubrir lo que las pirámides de Egipto tienen para contarnos? Este es solo el comienzo de nuestra travesía hacia lo desconocido. En el próximo capítulo, nos adentraremos en las teorías más audaces y desconcertantes sobre su construcción. ¿Quiénes realmente edificaron estas maravillas y con qué propósito? No te lo pierdas, porque lo que estamos a punto de revelar podría cambiar todo lo que creías saber sobre la historia antigua. El misterio apenas comienza. La hipótesis de la tecnología perdida. Imagina que estás parado en medio del vasto desierto egipcio, con el viento del Sáhara acariciando tu rostro y los destellos dorados del sol reflejándose en las piedras antiguas de las pirámides. Estas estructuras monumentales no solo desafían el paso del tiempo, sino también nuestra comprensión de cómo fueron construidas. En este capítulo, te invitamos a adentrarte en el intrigante mundo de la hipótesis de la tecnología perdida. Desde el primer momento que fijas la vista en estas maravillas arquitectónicas, surge una pregunta inevitable: ¿cómo lo hicieron? Durante siglos, la sabiduría convencional ha atribuido la construcción de las pirámides a la destreza y el arduo trabajo de miles de esclavos. Pero, ¿y si hubiera otra explicación? ¿Y si los antiguos egipcios poseían un conocimiento perdido, una tecnología que desafía nuestra imaginación actual? Piénsalo por un segundo. Cada bloque de piedra caliza, algunos pesando más de 2 toneladas, fue transportado y colocado con una precisión asombrosa. Hoy, incluso con nuestra tecnología avanzada, replicar tales hazañas no sería tarea fácil. Entonces, ¿qué herramientas usaron realmente los egipcios? ¿Podría ser que la historia que conocemos esté incompleta? Considera esto. Hay teorías que sugieren que los antiguos egipcios podrían haber tenido acceso a una forma de tecnología que no comprendemos completamente. Algunos investigadores proponen que tal vez utilizaron un conocimiento avanzado de la física o incluso formas de energía que hemos olvidado con el tiempo. Y aquí es donde el misterio se profundiza. Una de las ideas más fascinantes es la posibilidad de que los egipcios dominaran técnicas acústicas o de levitación. ¿Te imaginas si pudieran mover objetos pesados con el sonido, usando vibraciones resonantes para contrarrestar la gravedad? Suena como ciencia ficción,
¿verdad? Pero hay relatos antiguos de culturas alrededor del mundo que mencionan el uso de sonidos y cantos para mover grandes piedras. ¿Y qué me dices de las herramientas? Algunas teorías proponen que poseían herramientas de corte avanzadas, quizás hechas de materiales que hemos perdido o que no hemos reconocido en los restos arqueológicos. La precisión de los cortes en las piedras es tal que algunos sugieren que podrían haber utilizado métodos más sofisticados que simples cinceles de cobre y martillos de piedra. Pero el misterio no termina aquí. En 1994, un arquitecto y egiptólogo francés llamado Jean-Pierre Houdin propuso una nueva teoría revolucionaria, que las pirámides fueron construidas desde dentro hacia afuera, usando una rampa interna. Esta idea no solo desafía las nociones tradicionales, sino que también sugiere que los egipcios podrían haber tenido un conocimiento arquitectónico mucho más desarrollado de lo que pensamos. Ahora bien, te preguntarás, ¿por qué no hemos encontrado evidencia concluyente de estas teorías? La respuesta podría ser simple: el tiempo y la erosión han borrado muchas de las pistas. Sin embargo, algunos creen que las cámaras ocultas dentro del complejo de las pirámides aún podrían albergar secretos por descubrir. ¿Podría ser que estemos al borde de un descubrimiento que reescriba la historia como la conocemos? En este punto, es importante que consideres el impacto de tales revelaciones. Si alguna vez se desenterraran pruebas de esta tecnología perdida, no solo cambiaría nuestra comprensión de la historia egipcia, sino también nuestra percepción de las civilizaciones antiguas en general. ¿Cuánto más podrían haber sabido de lo que nosotros conocemos hoy? A medida que nos adentramos más en este misterio, la pregunta inevitable surge: ¿qué nos impide encontrar estas respuestas? Quizás es nuestro enfoque en buscar evidencias tangibles cuando la verdadera respuesta reside en un cambio de perspectiva, en mirar más allá de lo obvio y estar abiertos a posibilidades que desafían la lógica actual. Ahora, mientras reflexionas sobre estas posibilidades, imagina qué más podríamos descubrir si seguimos explorando con una mente abierta. ¿Podrían otros monumentos antiguos en el mundo tener historias similares esperando ser contadas? En el próximo capítulo, nos sumergiremos en otra faceta de este misterio, la enigmática relación entre las pirámides y las estrellas. ¿Fue realmente el cielo una guía para los constructores de las pirámides? ¿Y qué secretos astrológicos podrían habernos dejado los antiguos egipcios? No te lo pierdas, porque apenas estamos comenzando a desentrañar el enigma de las pirámides de Egipto. La verdad podría ser más sorprendente de lo que jamás imaginaste. El papel de los trabajadores. Imagina, por un momento, que has viajado miles de años atrás en el tiempo, a las orillas del majestuoso río Nilo. El aire está lleno del bullicio de la vida cotidiana en el antiguo Egipto. Frente a ti, una colmena de actividad se despliega, cientos, tal vez miles de trabajadores, moviéndose al unísono, como si fueran parte de una máquina colosal. Pero esta no es una máquina cualquiera, es humana. Aquí es donde comienza nuestro viaje en este capítulo. Desde lejos, podrías pensar que estos trabajadores son simplemente esclavos, forzados a construir las pirámides bajo el yugo de un faraón tiránico. Pero, ¿y si te dijera que esta imagen, tan arraigada en nuestra mente colectiva, podría no ser del todo cierta? ¿Cómo se sentía realmente ser uno de estos trabajadores? Los antiguos textos egipcios, junto con evidencias arqueológicas recientes, revelan un panorama mucho más complejo. Estos hombres no eran simplemente esclavos, muchos eran artesanos altamente calificados, campesinos movilizados durante las temporadas de inundación del Nilo, cuando los campos estaban inactivos. Pero, ¿qué los motivaba realmente? ¿Era solo la compulsión o había algo más profundo? Te encuentras caminando por un campamento de trabajadores. Las condiciones son duras, sin duda, pero hay algo que capta tu atención: la camaradería, el sentido de propósito. Se dice que algunos de estos trabajadores fueron enterrados cerca de las pirámides, un honor que habría sido impensable para un esclavo en sentido estricto. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿había un orgullo inherente en su trabajo?
Podría ser que construían, no solo por obligación, sino por devoción a su faraón y sus dioses, creyendo que con cada piedra colocada, estaban ayudando a construir su propio futuro en la eternidad. Y entonces, llegamos a un descubrimiento sorprendente. Durante las excavaciones en Giza, se han encontrado evidencias de que estos trabajadores recibían alimentos, alojamiento e incluso atención médica. Pero, ¿cómo encaja esto con la imagen tradicional de esclavitud? Aquí es donde la historia se vuelve aún más enigmática. Tal vez, la verdadera esclavitud no estaba en el trabajo físico, sino en la mente. ¿Podría ser que el control de estas mentes fuera la verdadera tecnología perdida de los faraones? Ahora, imagina la escena, un supervisor, con mirada severa y voz autoritaria, dando instrucciones a su equipo. Sin embargo, detrás de esa imagen, hay ingenieros y arquitectos que planifican meticulosamente cada paso. ¿Cómo lograron mover bloques que pesaban toneladas, con precisión milimétrica, sin la tecnología moderna? ¿Qué conocimientos secretos poseían estos antiguos constructores? Aquí es donde la realidad se entrelaza con el mito, creando un tapiz de misterio que desafía nuestra comprensión moderna. A medida que caminamos más profundamente en esta historia, otra pregunta surge. Las pirámides no son solo tumbas, son manifestaciones físicas de poder y conocimiento. ¿Podrían estos trabajadores haber sido parte de una sociedad que comprendía secretos que nosotros apenas comenzamos a vislumbrar? Esto nos lleva a explorar la posibilidad de una tecnología perdida, un conocimiento que se desvaneció con el tiempo, dejando solo sus monumentales huellas en la arena. Y aquí es donde el misterio se intensifica. Cada piedra, cada jeroglífico, parece contar una historia que no podemos descifrar del todo. ¿Estamos mirando simplemente a trabajadores y bloques de piedra, o hay algo más profundo escondido entre las sombras del tiempo? ¿Podría ser que estas pirámides, y los trabajadores que las construyeron, son parte de un legado que aún no hemos comprendido completamente? Ahora, mientras te adentras en el corazón de esta historia, imagina que estás a punto de descubrir algo que cambiará todo lo que pensabas saber sobre las pirámides y sus constructores. Porque, en el próximo capítulo, vamos a adentrarnos en la mente de un faraón, y descubrir cómo su visión podría haber dado forma no solo a las pirámides, sino a toda una civilización. ¿Estás listo para continuar este viaje? La respuesta a este enigma está más cerca de lo que imaginas, y te espera en el próximo capítulo. Misterios arquitectónicos. Te encuentras nuevamente ante las majestuosas pirámides de Egipto, estas colosales estructuras que, a pesar de los siglos, siguen susurrando secretos al viento del desierto. Mientras observas su imponente silueta recortada contra el cielo azul, comienza a surgir una pregunta en tu mente: ¿cómo fue posible construir algo tan perfecto con los medios de aquella época? Empecemos por la precisión. Las pirámides de Giza, especialmente la Gran Pirámide de Keops, están alineadas casi perfectamente con los puntos cardinales. ¿Cómo lograron esta hazaña sin brújulas ni tecnología moderna? Algunos teóricos sugieren que los antiguos egipcios podrían haber utilizado un conocimiento astronómico avanzado para orientarlas. Imagina a un sacerdote egipcio, estudiando las estrellas con devoción, trazando cuidadosamente un mapa celestial que dictara cada paso del colosal proyecto. ¿Es posible que ellos, sin satélites ni telescopios, dominaran el arte de la alineación cósmica? Además, piensa en las gigantescas piedras que componen las pirámides. Cada bloque pesa entre 2 y 15 toneladas. Se estima que la Gran Pirámide está formada por unos 2.3 millones de estos bloques. ¿Cómo se movieron y apilaron con precisión milimétrica? Entre las hipótesis barajadas, hay quienes afirman que los egipcios pudieron haber creado rampas de arena o incluso haber usado sistemas de poleas rudimentarias. Pero, ¿y si existiera una técnica perdida, un ingenioso método que aún no hemos descifrado? Ahora, imagina por un momento que estás junto a un grupo de arquitectos e ingenieros del pasado, cada uno de ellos compartiendo secretos de construcción que se han transmitido a través de generaciones. ¿Podrían haber desarrollado tecnologías que desafían nuestra actual comprensión?
Aquí es donde surge el misterio y la fascinación. Existen teorías que sugieren que pudieron haber utilizado una forma primitiva de concreto para facilitar el transporte y la colocación de los bloques. Pero, ¿dónde están las pruebas irrefutables? A medida que exploras estas posibilidades, no puedes evitar sentir una creciente curiosidad. En 1994, un grupo de investigadores propuso la teoría de las rampas internas. Según esta hipótesis, las pirámides podrían haberse construido desde el interior hacia afuera, utilizando una rampa en espiral interna. Esta teoría, respaldada por simulaciones modernas, ofrece una explicación plausible para el transporte vertical de los bloques, pero aún existen muchas preguntas sin respuesta. Piénsalo. ¿Es posible que los antiguos egipcios hayan inventado métodos de construcción que, de alguna manera, se perdieron en el tiempo? ¿O tal vez fueron más ingeniosos de lo que podemos imaginar, utilizando herramientas simples de manera excepcional? Cada vez que encuentras un fragmento de información, parece abrir la puerta a nuevas incógnitas. Llega un momento de revelación. En 2017, un equipo de arqueólogos descubrió un antiguo papiro que describe un sistema de transporte de bloques desde las canteras hasta la ubicación de las pirámides. Estos documentos, enterrados durante milenios, ofrecían pistas sobre el uso de barcazas para transportar las piedras por el Nilo. Sin embargo, el enigma de cómo se elevaron los bloques a alturas impresionantes sigue sin resolverse por completo. Mientras te sumerges más profundamente en estos misterios arquitectónicos, te das cuenta de que cada respuesta parece generar más preguntas. ¿Es posible que nunca lleguemos a conocer toda la verdad? Este desconocimiento es, quizás, lo que otorga a las pirámides su aura mística, su capacidad para capturar nuestra imaginación y desafiar nuestro entendimiento. Llegamos a un punto crucial, un dilema que persiste en tu mente. A medida que exploramos estas estructuras, debemos considerar si realmente conocemos a los constructores de las pirámides. ¿Fueron esclavos, como se ha creído durante mucho tiempo, o artesanos altamente cualificados que trabajaban con un propósito mayor? Resulta intrigante pensar que cada bloque, cada piedra colocada con precisión, es el testimonio de un pasado que todavía lucha por ser comprendido. Y así, te dejo con esta reflexión. ¿Podría la clave para desentrañar estos misterios arquitectónicos estar justo frente a nuestros ojos, escondida entre las sombras del pasado? ¿O tal vez el verdadero secreto yace en aceptar que, a veces, lo desconocido es parte fundamental del legado de las pirámides? En el siguiente capítulo, nos adentraremos en las teorías sobre el propósito real de estas magníficas construcciones. ¿Qué secretos ocultos podrían estar esperando ser descubiertos en sus cámaras interiores? No querrás perdértelo. Energía y propósito. Imagina que te encuentras de pie en lo alto de la gran pirámide de Giza. El viento sopla suavemente, acariciando tu rostro mientras observas el vasto desierto dorado que se extiende ante ti. A tus pies, las piedras antiguas parecen susurrar historias olvidadas. Aquí, en este lugar cargado de misterio y majestad, te asalta una pregunta que ha fascinado a la humanidad durante milenios. ¿Para qué fueron realmente construidas estas monumentales estructuras? A lo largo de los años, las teorías han proliferado como las arenas del desierto. Algunos sugieren que las pirámides eran tumbas gloriosas, un monumento al poder y la ambición de los faraones. Otros, sin embargo, especulan sobre algo mucho más asombroso, que estas estructuras podrían haber sido más que simples tumbas, podrían haber servido como auténticas máquinas de energía. Detente un momento y piensa en esto. ¿Podría ser posible que los antiguos egipcios poseyeran un conocimiento avanzado sobre la energía? ¿Podrían las pirámides haber sido construidas no solo para honrar a los muertos, sino para canalizar fuerzas que aún hoy desconocemos? Para explorar esta idea, primero debemos adentrarnos en la mente de los antiguos arquitectos egipcios. Estos maestros constructores no solo erigieron las pirámides con una precisión que asombra a los ingenieros modernos, sino que también alinearon estas estructuras con una exactitud astronómica que desafía la comprensión. ¿Por qué era tan importante para ellos esta alineación celestial?
Aquí es donde comienza el misterio. Algunos investigadores han propuesto que las pirámides estaban ubicadas de tal manera que podían interactuar con la energía de la Tierra misma. Imagínalo como una especie de antena gigante, captando y concentrando fuerzas naturales que, de alguna manera, podrían ser utilizadas para propósitos aún más extraordinarios. Pero espera, ¿cómo funcionaría esto exactamente? Algunos teóricos sugieren que las pirámides podrían haber servido como una especie de generador de energía, utilizando propiedades piezoeléctricas de los materiales con los que fueron construidas. La piedra caliza y el granito, al estar sometidos a presión, podrían generar una carga eléctrica débil. ¿Podría esto haber sido utilizado por los egipcios para algún propósito que aún no hemos descifrado? Piensa en el asombroso conocimiento que se habría necesitado para construir algo tan extraordinariamente preciso. ¿Qué herramientas y técnicas utilizaron? ¿Y quiénes eran estas personas que parecían poseer secretos perdidos en el tiempo? Mientras te sumerges en estas incógnitas, no podemos olvidar el propósito espiritual y simbólico que las pirámides tenían para los antiguos egipcios. Para ellos, la vida y la muerte estaban entrelazadas en un ciclo eterno, y las pirámides eran el puente entre el mundo terrenal y el más allá. Pero, ¿y si también fueran un puente hacia otras dimensiones de conocimiento y poder? Ahora, cierra los ojos e imagina el esplendor de una ceremonia antigua. Sacerdotes con túnicas blancas, antorchas parpadeantes reflejándose en las caras de las piedras, mientras entonan cánticos que resuenan en el aire denso de la noche. Podría ser que, en esos momentos sagrados, la pirámide estuviera realizando un papel que apenas comenzamos a entender. Pero no nos adelantemos demasiado. En este punto, es importante recordar que, aunque estas teorías cautivan la imaginación, aún nos encontramos en el reino de la especulación. No obstante, el misterio persiste, atrayéndonos con su encanto innegable. Mientras reflexionas sobre todo esto, surge otra pregunta en tu mente. ¿Qué nos dice esto sobre los constructores de las pirámides? ¿Eran simplemente esclavos, como a menudo se ha creído, o compartían un conocimiento y propósito más elevados? ¿Podría ser que estemos subestimando las capacidades y la sabiduría de los antiguos egipcios? La historia de las pirámides está llena de giros inesperados, secretos enterrados bajo siglos de arena. Y mientras más profundizamos, más nos damos cuenta de que la verdad puede ser aún más sorprendente de lo que jamás imaginamos. Es hora de dejar que estas preguntas te acompañen mientras avanzamos al próximo capítulo, donde exploraremos los secretos perdidos de los jeroglíficos y cómo podrían contener las claves para desbloquear el verdadero propósito de estas majestuosas estructuras. ¿Estás listo para descubrir lo que los antiguos egipcios podrían haber querido decirnos desde el otro lado del tiempo? No te pierdas el siguiente capítulo, donde desentrañaremos más misterios que desafían nuestra comprensión del pasado. Porque en el mundo de las pirámides, nada es lo que parece, y cada respuesta solo nos acerca a nuevos enigmas. Los textos antiguos. Imagina que estás en una antigua biblioteca, rodeado de pergaminos y papiros que parecen susurrarte desde un pasado lejano. La luz del sol se filtra suavemente a través de las ventanas, proyectando sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de jeroglíficos. Aquí, en este sagrado refugio de conocimiento, los textos antiguos de Egipto esperan ser descifrados, como si guardaran el secreto de las pirámides en cada símbolo y palabra. ¿Te preguntas, qué historias ocultas pueden contar estos manuscritos? ¿Podrían los antiguos egipcios haber registrado sus métodos, sus creencias o incluso sus secretos más oscuros? Al recorrer la historia plasmada en estos documentos, te das cuenta de que estás a punto de embarcarte en un viaje hacia el corazón de uno de los mayores misterios de la humanidad. Los textos antiguos, a menudo escritos en jeroglíficos, son mucho más que simples inscripciones decorativas. En ellos, los sacerdotes y escribas egipcios plasmaron conocimientos sobre astronomía, matemáticas y medicina. Pero, ¿podrían también haber documentado las técnicas utilizadas para erigir las pirámides? ¿O quizás escondieron pistas sobre un conocimiento perdido, una tecnología que desafía nuestra comprensión moderna?
Con cada papiro que examinas, un nuevo enigma surge. Descubres el papiro de la construcción, un texto que hace referencia a la utilización de rampas y poleas. Sin embargo, las descripciones son vagas, como si los antiguos quisieran mantener oculto un detalle crucial. Es posible que algo más estuviera en juego, un elemento que los arqueólogos modernos aún no han comprendido. Pero no es solo la técnica lo que despierta tu curiosidad. Entre los textos, encuentras referencias a ceremonias místicas y rituales sagrados, donde los sacerdotes invocaban a los dioses para bendecir los materiales de construcción. Podría ser que la construcción de las pirámides no solo fuera un acto de ingeniería, sino también un acto de fe, una conexión entre el mundo terrenal y el divino. Mientras hojeas un papiro particularmente desgastado, una revelación te detiene en seco. En un pasaje casi ilegible, se menciona una palabra desconocida para ti, pero que parece estar relacionada con el poder. Es un término olvidado para una fuente de energía, un artefacto, o quizá un conocimiento más allá de nuestra imaginación. Tu mente se llena de preguntas sin respuesta. ¿Qué podría significar esto para nuestra comprensión de las pirámides? En este momento, te das cuenta de que no estás solo en tu búsqueda. A lo largo de los siglos, innumerables eruditos han intentado descifrar estos mismos textos, cada uno aportando su propia interpretación. Sin embargo, parece que el verdadero significado de estos documentos antiguos sigue eludiendo a la humanidad. ¿Acaso estamos pasando por alto algo evidente, algo que los antiguos dejaron a propósito para ser descubierto en el momento adecuado? La tensión aumenta mientras te adentras cada vez más en el corazón del misterio. Los textos antiguos, con sus símbolos enigmáticos y relatos crípticos, ofrecen más preguntas que respuestas. Pero es precisamente esta incertidumbre la que te impulsa a seguir investigando, a desentrañar los secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia. Finalmente, mientras cierras el último pergamino, una sensación de asombro te invade. Sabes que has rozado la superficie de un vasto océano de conocimiento perdido. Los textos antiguos, con sus crípticas narraciones, te han llevado a un punto donde las líneas entre la realidad y el mito se difuminan. ¿Estamos a un paso de descubrir una tecnología olvidada? ¿O es posible que estos documentos sean simplemente el reflejo de una era en la que lo divino y lo humano estaban inextricablemente ligados? Con estas preguntas ardientes en tu mente, te das cuenta de que el viaje apenas comienza. Los textos antiguos han abierto una puerta hacia lo desconocido, y es ahora tu misión, nuestra misión, seguir explorando. ¿Qué otros secretos nos aguardan en los capítulos venideros? Te invito a que nos acompañes en la próxima entrega, donde continuaremos desentrañando el enigma de las pirámides de Egipto, un misterio que ha fascinado a generaciones y que está lejos de ser resuelto. ¿Te atreves a seguir adelante? Evidencia de contacto extraterrestre. Imagina que estás en medio de una vasta llanura desértica, el sol egipcio ardiendo sobre tu piel mientras avanzas hacia las enigmáticas pirámides de Giza. A medida que te acercas, sientes que el tiempo se disuelve, y el aire se carga de una energía que parece desafiar la lógica. Te preguntas, ¿cómo pudieron construir estas estructuras colosales con tal precisión, hace miles de años, sin la tecnología moderna que hoy damos por sentada? Mientras te sumerges en esta cuestión, la idea de un contacto extraterrestre comienza a tomar forma en tu mente, como un susurro persistente que no puedes ignorar. ¿Podría ser que los antiguos egipcios no estuvieran solos en sus esfuerzos? ¿Es posible que hayan recibido ayuda de civilizaciones más avanzadas del cosmos? A lo largo de la historia, los mitos y leyendas han narrado relatos de seres celestiales que descendieron del cielo para compartir su conocimiento con la humanidad. ¿Podría haber algo de verdad en estas historias? Los antiguos jeroglíficos y relieves en las paredes de los templos egipcios a menudo representan figuras aladas, seres que parecen poseer habilidades más allá de las de un simple mortal. ¿Fantasía o testimonio de encuentros reales? Observa de cerca las estrellas en una noche clara sobre el desierto. Imagínate a los antiguos egipcios haciendo lo mismo, preguntándose si esas luces titilantes eran solo estrellas o, tal vez, algo más.
La constelación de Orión, por ejemplo, tiene una conexión especial con la cultura egipcia. ¿Es solo una coincidencia que las 3 pirámides principales estén alineadas de manera casi perfecta con las 3 estrellas del cinturón de Orión? Una alineación tan precisa que desafía incluso las capacidades de algunos arquitectos modernos. Mientras continúas explorando esta posibilidad, te encuentras con un misterio aún más desconcertante: los cráneos alargados. En ciertos descubrimientos arqueológicos, se han encontrado cráneos que no se parecen en nada a los de los humanos promedio. ¿Podría esto ser una evidencia de que seres de otros mundos caminaron entre los antiguos egipcios, o simplemente una práctica cultural de deformación craneal? La pregunta sigue en el aire, sin respuesta definitiva, pero no por ello menos intrigante. Ahora, imagina encontrarte en una cámara oculta, enterrada bajo la arena durante siglos. En sus paredes, relieves que parecen mostrar máquinas voladoras, similares a lo que hoy podríamos describir como helicópteros y submarinos. Las hipótesis se multiplican, y te preguntas si estos son solo símbolos abstractos o si representan algo que los antiguos egipcios realmente presenciaron. ¿Podrían haber tenido acceso a una tecnología que hemos perdido en el tiempo? Y justo cuando crees que lo has visto todo, surge una revelación que cambia todo lo que creías saber. En un pequeño fragmento de texto antiguo, apenas visible bajo la luz tenue, se menciona a un pueblo de las estrellas. ¿Es esta una referencia a visitantes de otro mundo? La emoción y el asombro se mezclan mientras intentas procesar lo que significa. Con cada descubrimiento, el rompecabezas se vuelve más complejo y las preguntas se multiplican. ¿Puede la ciencia moderna explicar lo que realmente sucedió en las arenas de Egipto hace miles de años, o estamos destinados a seguir especulando sobre la intervención de fuerzas del más allá? Mientras reflexionas sobre estas posibilidades, la certeza de que aún hay mucho por descubrir te impulsa a seguir adelante, sabiendo que cada capa de arena que se retire puede revelar una verdad que cambiará nuestra comprensión del pasado. Y así, con la mente llena de preguntas y el corazón latiendo con anticipación, nos preparamos para el próximo capítulo, donde exploraremos los secretos matemáticos y astronómicos que podrían contener las claves para entender el verdadero propósito de estas monumentales estructuras. No te lo querrás perder. La influencia de la cultura egipcia. Te encuentras en el corazón vibrante y palpitante de la civilización egipcia, un mundo tan antiguo como fascinante, que ha dejado una marca indeleble en la historia de la humanidad. La cultura egipcia, más allá de sus monumentos colosales, es un enigma en sí misma. Pero, ¿cómo influyó realmente esta civilización en la construcción de las pirámides? ¿Fue su sofisticación cultural la clave de estos logros? Imagina por un momento que caminas por las bulliciosas calles de una antigua ciudad egipcia. Las voces de los mercaderes resuenan a tu alrededor, el aire está impregnado de especias exóticas y las risas de los niños se mezclan con el sonido del agua en los canales. Te detienes ante un mural pintado con colores vibrantes, cada imagen contando una historia de dioses, reyes y el más allá. ¿Qué secretos esconden estas representaciones que podrían haber dirigido las manos de los constructores? La sociedad egipcia estaba profundamente entrelazada con la religión y la astronomía. Las pirámides, más que simples tumbas, eran monumentos alineados con las estrellas, con un propósito tan espiritual como práctico. La precisión con la que fueron construidas sugiere no solo un conocimiento matemático avanzado, sino una profunda conexión con el cosmos. Pero, ¿era esta precisión producto de una devoción religiosa, o quizás de algo más? Piénsalo por un instante. Los antiguos egipcios creían que sus faraones eran dioses encarnados, intermediarios entre el cielo y la tierra. Cada pirámide era una escalera hacia el cielo, un puente hacia la eternidad. En este contexto, la construcción de una pirámide no era solo un acto arquitectónico, sino un rito sagrado, una ofrenda a los dioses. ¿Podría esta visión del mundo haber sido la fuerza impulsora detrás de tales maravillas? Sin embargo, hay algo que no encaja del todo. A medida que investigamos más a fondo, nos encontramos con relatos que sugieren un conocimiento técnico sorprendente.
Los egipcios desarrollaron herramientas y técnicas que, incluso hoy en día, desafían nuestra comprensión. ¿Cómo lograron mover bloques de piedra de varias toneladas con tal precisión en su colocación? ¿Es posible que poseyeran una tecnología que hemos perdido con el tiempo? Aquí es donde la tensión crece. Algunos investigadores sugieren que las herramientas empleadas por los egipcios podrían haber sido más avanzadas de lo que se pensaba. Tal vez, en algún rincón oscuro de la historia, se esconde el conocimiento perdido de una tecnología que permitía hacer lo imposible. Pero entonces, surge la pregunta inevitable: si existía tal tecnología, ¿por qué no dejó rastro evidente en otros aspectos de la civilización? Imagina ahora que descubres un antiguo taller de escultores, lleno de herramientas desgastadas por el uso, con huellas de manos que trabajaron incansablemente día tras día. Cada cincelada en la piedra, cada medida tomada con esmero, parece contar una historia de dedicación y fervor. Pero al observar más de cerca, te encuentras con un grabado que no habías notado antes. Una figura enigmática que sostiene un artefacto que no reconoces. ¿Es esto una representación simbólica o un indicio de algo más tangible? Mientras reflexionas sobre esta posibilidad, un escalofrío recorre tu espalda. ¿Y si todo lo que creíamos saber sobre las capacidades egipcias no es más que la punta del iceberg? ¿Y si, en lugar de esclavitud, fue la destreza y la innovación lo que realmente construyó las pirámides? La influencia de la cultura egipcia, con sus complejas creencias y prácticas, plantea más preguntas que respuestas. El misterio se profundiza cuando consideramos la posibilidad de que la tecnología y la esclavitud no fueran mutuamente excluyentes, sino parte de un sistema más amplio y enredado. Podría ser que la combinación de una organización social avanzada, una religión poderosa y una tecnología perdida haya dado lugar a estas estructuras monumentales. A medida que llegamos al final de este capítulo, te invito a mirar más allá de lo evidente. La cultura egipcia, con sus capas de historia y mito, podría tener aún más secretos ocultos, esperando ser descubiertos. Y con cada nueva revelación, nos acercamos un poco más a desentrañar el verdadero misterio de las pirámides. Pero la pregunta persiste y el enigma sigue sin resolverse. ¿Serán las próximas pistas las que finalmente desvelen la verdad? ¿O estamos destinados a seguir buscando en la arena del tiempo, atrapados entre la maravilla y el misterio? En el próximo capítulo, nos adentraremos en las leyendas que rodean a estas estructuras, explorando relatos de maldiciones y guardianes sobrenaturales. Así que, no te lo pierdas, porque lo que está por venir podría cambiar todo lo que crees saber sobre las pirámides. ¿Estás listo para el próximo paso en este viaje intrigante? Las pirámides en el contexto global. Te encuentras nuevamente frente a las imponentes pirámides de Egipto, pero esta vez tu mirada se expande más allá de sus colosales formas geométricas. Te preguntas, ¿cómo estas estructuras, que desafían el tiempo y la lógica, encajan en el contexto global de la historia de la humanidad? En este capítulo, te sumergirás en un viaje que te llevará a través de continentes y culturas, explorando conexiones insospechadas y secretos compartidos que podrían cambiar para siempre nuestra comprensión de estas maravillas arquitectónicas. A medida que te adentras en esta exploración, imagina una red invisible que conecta las pirámides de Egipto con otros monumentos enigmáticos alrededor del mundo. Desde las antiguas civilizaciones de América del Sur hasta los misteriosos templos de Asia, te encuentras con un patrón recurrente, estructuras que parecen desafiar las capacidades tecnológicas de sus épocas y culturas. ¿Es posible que exista un conocimiento perdido que vincule a estos pueblos de manera inexplicable? Comencemos en la lejanía de América del Sur, donde se alzan las majestuosas líneas de Nazca. Trazadas en el suelo del desierto peruano, estas figuras gigantescas solo pueden apreciarse en su totalidad desde el aire. ¿Coincidencia? O tal vez, estas líneas son vestigios de un conocimiento más avanzado compartido por nuestras antiguas civilizaciones. Al igual que las pirámides de Egipto, las líneas de Nazca nos desafían a reconsiderar lo que sabemos sobre las capacidades de nuestros ancestros. Pero el viaje no termina aquí. Viajemos ahora a la India,
al corazón de los templos de Khajuraho, donde esculturas intrincadas y arquitecturas imposibles nos hablan de una conexión espiritual y técnica con el universo que aún no comprendemos del todo. ¿Podrían estas construcciones tener un vínculo oculto con las pirámides? La idea de un conocimiento global compartido se vuelve cada vez más intrigante. Volvamos la mirada hacia el continente africano, pero esta vez al sur del Sáhara. Las estructuras de piedra de Zimbabue, conocidas como el Gran Zimbabue, parecen compartir la misma intuición de alineación celestial que vemos en las pirámides. ¿Cómo es posible que culturas tan distantes geográfica y temporalmente hayan desarrollado métodos arquitectónicos tan similares? Ahora, imagina por un momento que estás en el corazón de la selva camboyana, frente a los templos de Angkor Wat. Aquí, al igual que en Egipto, los constructores antiguos dedicaron un esfuerzo monumental a crear estructuras que desafían no solo el tiempo, sino también el entendimiento moderno. ¿Qué motivó a estas culturas a construir con tal precisión y dedicación? ¿Era simplemente un tributo a sus dioses, o había algo más? A medida que viajas mentalmente de un continente a otro, una pregunta persiste. ¿Podrían haber existido mapas estelares ancestrales, transmitidos de una civilización a otra, que guiaron estas construcciones? Esta idea, aunque fascinante, plantea aún más interrogantes sobre la verdadera naturaleza de estas conexiones globales. Aquí es donde la tensión comienza a crecer. Te das cuenta de que, si bien hemos avanzado tecnológicamente, quizás hemos perdido otras formas de conocimiento y comprensión del universo. Un saber que, de alguna manera, nuestros ancestros poseían y que nosotros, en nuestra búsqueda de respuestas, estamos tratando de redescubrir. Mientras consideras esta posibilidad, recuerda que la verdadera pregunta no es solo cómo construyeron las pirámides, sino por qué. ¿Qué impulsaba a estas civilizaciones a crear estructuras tan monumentales? ¿Era un intento de comprender mejor su lugar en el cosmos, o había un propósito más práctico, quizá incluso tecnológico? Finalmente, regresamos a Egipto, pero con una nueva perspectiva. Quizás, las pirámides sean más que simples tumbas o monumentos religiosos. Tal vez son piezas de un rompecabezas mucho más grande, un recordatorio físico de un conocimiento perdido que une a la humanidad en su conjunto. Un conocimiento que tal vez, en algún momento, podamos recuperar. Y aquí es donde dejamos este capítulo, con una pregunta que resuena en tu mente. ¿Están las pirámides diciéndonos algo sobre nuestra historia compartida que aún no hemos sido capaces de descifrar? No te pierdas el próximo capítulo, donde exploraremos teorías aún más sorprendentes sobre el verdadero propósito de las pirámides. ¿Podría haber una conexión energética que aún no comprendemos por completo? ¿Qué secretos aún esperan ser desenterrados bajo las arenas del tiempo? La búsqueda continúa. Descubrimientos recientes. Hoy te invito a un viaje fascinante hacia el presente, un presente que está lleno de descubrimientos recientes que prometen revolucionar nuestra comprensión de las pirámides de Egipto. Durante siglos, estas majestuosas estructuras han sido un símbolo de misterio y asombro, pero los últimos avances tecnológicos nos están ofreciendo pistas que podrían cambiarlo todo. ¿Estás listo para explorar lo que la ciencia moderna ha desenterrado de las arenas del tiempo? Imagina, por un momento, que estás bajo el abrasador sol del desierto, con la inconfundible silueta de las pirámides recortándose contra el horizonte. Pero ahora, en lugar de mirarlas con los ojos del asombro antiguo, las observas con la mirada crítica y equipada de la ciencia actual. Gracias a nuevas técnicas como la mamografía, una especie de radiografía cósmica, los científicos pueden mirar dentro de las pirámides sin mover una sola piedra. Y lo que han encontrado recientemente es, por decirlo suavemente, alucinante. En 2017, un equipo internacional de investigadores descubrió una enorme cavidad oculta dentro de la Gran Pirámide de Giza. Esta cámara, que mide al menos 30 metros de largo, ha sido bautizada como el Gran Vacío. Pero, ¿cuál es su propósito? ¿Es un error arquitectónico, un pasillo secreto o quizás una cámara ceremonial no descubierta hasta ahora? La función de esta gran cavidad sigue siendo un enigma.
Pero su descubrimiento plantea una pregunta más intrigante: ¿cuántos otros secretos se ocultan todavía en el interior de estas estructuras milenarias? Sin embargo, los descubrimientos recientes no se limitan a las entrañas de las pirámides. En la periferia, en las arenas que las rodean, los arqueólogos han encontrado pruebas de un vasto sistema de asentamientos de trabajadores. Este hallazgo sugiere que quienes construyeron las pirámides no eran esclavos, como se había creído durante mucho tiempo, sino trabajadores altamente cualificados. ¿Podría esto reescribir la narrativa de la esclavitud en el antiguo Egipto? ¿Podría cambiar la percepción de un imperio construido, no por el sufrimiento forzado, sino por la habilidad y la devoción de su pueblo? A medida que profundizamos más en la historia, descubrimos rastros de una organización impresionante. Los restos de cerámica, herramientas y vestigios de una dieta rica en proteínas indican que estos trabajadores eran bien alimentados y cuidados. Un descubrimiento que desafía nuestras ideas preconcebidas y nos obliga a replantearnos lo que realmente sabemos sobre la antigua civilización egipcia. Imagina por un momento que estás de pie frente a una de las estructuras más imponentes y enigmáticas que la humanidad haya creado jamás, las pirámides de Egipto. Estas colosales construcciones han sido testigos de milenios de historia, y sin embargo, su verdadero propósito y el conocimiento detrás de su creación continúan siendo un misterio. A medida que nos adentramos en este primer capítulo de nuestra serie, te invitamos a explorar el legado de las pirámides, desentrañando sus secretos y cuestionando las historias que creíamos conocer. Desde su construcción, las pirámides han fascinado a exploradores, arqueólogos y curiosos de todo el mundo. Pero, ¿qué es lo que realmente sabemos sobre ellas? ¿Fueron construidas únicamente para honrar a los faraones, o hay más detrás de estas majestuosas estructuras? Algunos sugieren que las pirámides son prueba de una tecnología perdida, un conocimiento antiguo que desafía nuestra comprensión moderna de la ingeniería y la arquitectura. Otros sostienen que son monumentos al sufrimiento de miles de esclavos que, bajo el mando de poderosos faraones, trabajaron incansablemente para erigirlas. Si la majestuosidad y el misterio de las pirámides te han cautivado y deseas seguir explorando sus secretos, las teorías que las rodean y las evidencias que nos ofrecen, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Regálanos un me gusta si estás disfrutando de este viaje a través de la historia. Queremos conocer tus propias ideas y preguntas sobre este legado ancestral, así que no dudes en dejar un comentario abajo. Y para no perderte los próximos capítulos donde profundizaremos en los enigmas de la construcción, la alineación astronómica y el verdadero propósito de las pirámides, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Tu participación enriquece esta exploración. Sin embargo, lo que más asombra a los expertos es la precisión con la que fueron construidas. Las pirámides están alineadas con una exactitud astronómica que desafía la lógica de su época. ¿Cómo lograron antiguos constructores una obra tan precisa sin las herramientas de medición avanzadas que hoy damos por sentadas? Algunos creen que no es coincidencia, sino el resultado de un conocimiento celestial transmitido por civilizaciones que precedieron a los egipcios. ¿Podría ser que los antiguos egipcios poseían un saber que hoy hemos perdido? Pero antes de dejarnos llevar por teorías de civilizaciones avanzadas o intervenciones de otro mundo, es fundamental recordar el contexto en el que estas pirámides fueron construidas. La civilización egipcia floreció a lo largo del Nilo, un río que no solo proporcionaba agua y sustento, sino que también conectaba a las comunidades y facilitaba la movilidad de materiales masivos. Podría ser que en esta intersección de recursos naturales y organización social, los egipcios encontraron la clave para realizar lo que, a nuestros ojos, parece imposible. Hablemos ahora del antiguo conocimiento egipcio. Los registros históricos y las evidencias arqueológicas nos muestran que los egipcios eran expertos en observación astronómica, lo cual les permitió desarrollar calendarios precisos y alinear sus monumentos con eventos celestiales. ¿Acaso esto sugiere que las pirámides eran más que meros mausoleos? ¿Podrían haber servido como instrumentos astronómicos gigantescos, capaces de registrar eventos cósmicos o de predecir fenómenos astronómicos?
Pero la ciencia no se detiene ahí. Gracias a la tecnología de escaneo con drones y las investigaciones satelitales, hemos descubierto alineamientos astronómicos aún más precisos de lo que se pensaba. Las pirámides no solo fueron construidas con una precisión matemática impresionante, sino que también parecen estar alineadas con las estrellas de una manera que sugiere un conocimiento astronómico avanzado. ¿Estamos subestimando las capacidades científicas de esta antigua civilización? ¿Podría ser que los egipcios poseían un conocimiento perdido que solo ahora estamos comenzando a redescubrir? Y aquí es donde el misterio se hace aún más profundo. La precisión de estas alineaciones estelares plantea preguntas sobre la verdadera finalidad de las pirámides. ¿Eran simplemente tumbas monumentales o tenían un propósito más elevado, como servir de puente entre el cielo y la tierra, entre los dioses y los hombres? ¿Podríamos estar ante una tecnología espiritual perdida, una que conectaba a los egipcios con el cosmos de una manera que apenas comenzamos a comprender? En cada descubrimiento, en cada dato revelado, las pirámides nos cuentan una historia nueva, una que desafía nuestros conocimientos y que nos incita a ver más allá de lo evidente. Pero, ¿cuántos secretos más esconden estas piedras antiguas? ¿Qué otras revelaciones aguardan ser desenterradas por la ciencia del mañana? Te invito a reflexionar sobre este misterio. Mientras la tecnología sigue avanzando y los descubrimientos continúan sorprendiendo al mundo, debemos preguntarnos, ¿estamos preparados para lo que aún queda por descubrir? ¿Podemos aceptar que lo que una vez consideramos imposible podría ser una realidad? Y así, al finalizar este capítulo, dejamos el desierto, pero no el misterio. Porque aún queda mucho por desvelar. En nuestro próximo episodio, nos adentraremos en las teorías más controvertidas sobre el verdadero propósito de las pirámides. ¿Eran simplemente tumbas o algo mucho más significativo? No querrás perdértelo. Porque la respuesta podría cambiar todo lo que crees saber sobre el antiguo Egipto. Nos vemos en el siguiente capítulo, donde el misterio continúa. ¿Estás listo para descubrir lo que realmente hay detrás de estas enigmáticas estructuras? Desmintiendo mitos. Imagina por un momento que te encuentras en el corazón del desierto egipcio, rodeado por la majestuosidad de las pirámides. Sientes el viento cálido rozar tu piel y te preguntas cómo es posible que estas colosales estructuras hayan sido construidas hace miles de años. En este capítulo, Desmintiendo mitos, vamos a sumergirnos en las historias que durante siglos han alimentado nuestra imaginación y tratar de separar la realidad de la ficción. Desde las teorías más osadas sobre tecnología alienígena hasta las imágenes de miles de esclavos azotados para levantar cada piedra, los mitos sobre las pirámides de Egipto son tan vastos como fascinantes. Pero, ¿qué tan ciertos son realmente? Hoy, juntos, desentrañaremos algunos de estos mitos, armados con el conocimiento y los descubrimientos más recientes. Comencemos con uno de los relatos más persistentes, el de los esclavos. Durante años, la imagen de filas interminables de prisioneros trabajando bajo el sol abrasador ha sido una constante en el imaginario colectivo. Sin embargo, las evidencias arqueológicas recientes pintan un cuadro muy diferente. Excavaciones en las cercanías de las pirámides han revelado asentamientos que alguna vez albergaron a los trabajadores. Estos descubrimientos nos muestran no solo que estos hombres eran bien alimentados y cuidados, sino que también eran, en su mayoría, trabajadores libres. ¿Podría ser que los constructores de las pirámides fueran en realidad artesanos orgullosos de su herencia? Entonces, ¿por qué persiste este mito? Quizás, porque es más fácil imaginar un escenario de opresión que comprender la complejidad de una sociedad capaz de movilizar recursos con tal precisión. ¿No es más asombroso pensar en una civilización unida por un propósito común, que en una estructura de poder autoritaria y cruel? Ahora, hablemos de otro mito fascinante, la tecnología alienígena. Para algunos, la precisión y monumentalidad de las pirámides solo pueden explicarse mediante la intervención de seres de otros mundos. La idea de que los extraterrestres proporcionaron la tecnología necesaria para levantar estas maravillas ha sido tema de libros, películas y debates acalorados. Pero,
¿Qué dicen los expertos? Los avances en tecnología moderna han permitido a los arqueólogos y científicos entender mejor las técnicas utilizadas por los antiguos egipcios. Desde rampas ingeniosamente diseñadas hasta herramientas de cobre, las pistas nos sugieren que no se necesitaron rayos láser ni dispositivos gravitacionales para construir las pirámides. Entonces, ¿por qué seguimos aferrándonos a esta idea? Tal vez porque nos cuesta aceptar que una civilización tan antigua pudiera poseer tal conocimiento sin ayuda externa. Sin embargo, ¿no es aún más impresionante pensar que fueron humanos quienes idearon y ejecutaron tal hazaña? Avancemos ahora a un descubrimiento reciente que ha dejado a muchos boquiabiertos. ¿Sabías que dentro de la Gran Pirámide de Giza se ha encontrado una cavidad oculta? Utilizando tecnología de detección de partículas, un equipo de investigadores ha revelado la existencia de un espacio vacío de dimensiones considerables, lo que ha despertado nuevas teorías sobre su propósito. ¿Podría ser una cámara funeraria aún por descubrir, o tal vez un pasaje secreto utilizado por los antiguos egipcios para rituales desconocidos? Este hallazgo nos recuerda que, por muchas preguntas que respondamos, las pirámides siempre guardarán secretos dispuestos a desafiar nuestra imaginación. ¿No es este misterio lo que nos hace regresar una y otra vez a estas estructuras, buscando siempre una verdad más profunda? A medida que nos acercamos al final de nuestro viaje, es importante recordar que los mitos, aunque a menudo incorrectos, nos enseñan mucho sobre nosotros mismos. Reflejan nuestros miedos, nuestras esperanzas y nuestra eterna búsqueda de significado. Al desmentirlos, no solo nos acercamos más a la verdad, sino que también rendimos homenaje a la capacidad humana de asombro y curiosidad. Y aquí estamos, al borde de un último capítulo que promete develar aún más sobre las pirámides de Egipto. ¿Qué otros secretos esperan ser descubiertos? ¿Qué historias aún están por contarse? Mantente con nosotros en este viaje hacia lo desconocido, donde cada respuesta parece abrir la puerta a nuevas preguntas. ¿Estás listo para el capítulo final, donde todo podría cambiar? No te lo pierdas, porque lo mejor está por venir. El futuro de la investigación. Imagina por un momento que te encuentras a las puertas del futuro, un futuro que promete desvelar los secretos más profundos de las pirámides de Egipto. En este último capítulo, nos adentramos en un mundo lleno de posibilidades, donde la ciencia y la tecnología convergen para ofrecer respuestas a preguntas que han perdurado por milenios. Tú, al igual que muchos, ¿te has preguntado alguna vez, qué más podemos descubrir sobre las pirámides? Con cada nuevo hallazgo, parece que nos acercamos un paso más a desentrañar los misterios que estas estructuras monumentales encierran. Pero, ¿y si te dijera que estamos en el umbral de una era donde la arqueología tradicional se fusiona con la tecnología de vanguardia? Un futuro donde drones, imágenes satelitales y escaneos láser revelan lo que a simple vista es invisible. Imagina poder ver a través de las piedras, adentrarte en pasadizos inexplorados y descubrir cámaras ocultas que han permanecido selladas desde la antigüedad. Hoy en día, la tecnología LIDAR está revolucionando la manera en que exploramos estos antiguos monumentos, permitiéndonos obtener mapas detallados de su interior sin siquiera tocar una piedra. ¿Te imaginas la emoción de estar entre los primeros en ver estos nuevos descubrimientos? Sin embargo, no todo es tan sencillo. Con cada avance tecnológico surge un nuevo debate, una nueva pregunta que pone a prueba nuestros conocimientos y creencias. ¿Podría la tecnología darnos la respuesta a si realmente existió una civilización avanzada que ayudó en la construcción de las pirámides? O, tal vez, ¿será que la tecnología nos está guiando hacia una conclusión más terrenal, una que enfatiza el ingenio humano y el esfuerzo colosal de miles de trabajadores? A medida que nos adentramos en este camino, surgen voces de escepticismo. Algunos arqueólogos tradicionales argumentan que la dependencia excesiva en la tecnología podría deshumanizar el estudio de las pirámides, alejándonos de entender verdaderamente las intenciones y la cultura de quienes las construyeron. ¿Es posible que estemos perdiendo algo en el proceso? Pero entonces, un descubrimiento inesperado sacude la comunidad científica. Un equipo de arqueólogos, utilizando un radar de penetración terrestre,
desvela una serie de túneles ocultos bajo la Gran Pirámide de Giza. Estos túneles, que conectan con cámaras anteriormente desconocidas, contienen artefactos que parecen pertenecer a una civilización aún más antigua de lo que se pensaba. ¿Podrían estas cámaras revelar secretos que reescriban la historia tal como la conocemos? Mientras procesas esta información, te das cuenta de que cada respuesta nos lleva a más preguntas, que el misterio de las pirámides es un enigma que se resiste a ser resuelto por completo. Y en ese misterio reside su poder, su capacidad para capturar nuestra imaginación una y otra vez, a través de generaciones. Ahora, te invito a mirar hacia el futuro con esperanza y curiosidad. Quizás, en un futuro no muy lejano, la inteligencia artificial pueda analizar patrones en los datos recolectados, revelando conexiones que el ojo humano no puede percibir. ¿Podría esta tecnología finalmente responder a la pregunta de si hubo una tecnología perdida, un conocimiento ancestral que se ha desvanecido con el tiempo? O tal vez, el verdadero legado de las pirámides no sea el de un misterio resuelto, sino el de una eterna búsqueda de conocimiento y entendimiento. Un recordatorio de que siempre hay más por descubrir, que la historia es un relato en constante evolución, y que nosotros, como exploradores modernos, tenemos la responsabilidad de seguir buscando, de seguir preguntando. Así que, mientras cerramos este capítulo, te dejo con una pregunta final. ¿Estamos preparados para las respuestas que el futuro nos depara? ¿O será que el verdadero misterio reside no en las piedras de las pirámides, sino en nuestra propia búsqueda de significado? El viaje hacia el descubrimiento continúa, y tú formas parte de él. Mantente atento, porque aunque este capítulo llega a su fin, la historia no ha hecho más que comenzar. ¿Te unirás a este emocionante camino de descubrimiento? El futuro de la investigación te espera, lleno de promesas y enigmas por resolver.